Bienvenidos una vez más a este nuestro rincón en YouTube. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, espero que estén teniendo un día estupendo, o bueno, al menos lo más llevadero posible, ¿verdad? Hoy, amigos míos, nos adentramos en un tema que a muchos de ustedes les intriga, a mí me intriga, y creo que a Can Yaman, nuestro querido actor turco que ha conquistado corazones en Italia, también le está empezando a susurrar al oído. Hablamos de un sentimiento universal, uno que nos toca a todos en algún momento de nuestras vidas, pero que visto desde la perspectiva de alguien tan expuesto mediáticamente, adquiere matices especiales. Hoy vamos a reflexionar juntos sobre la soledad. Sí, esa compañera a veces esquiva, a veces abrumadora, que parece estar esperándonos en la puerta de nuestras vidas, sobre todo cuando el foco de las cámaras se apaga. Y la gran pregunta que nos planteamos, la que parece flotar en el aire como una duda existencial, es: ¿la soledad me espera, podré con ella? Can Yaman, un nombre que resuena con fuerza en Italia, especialmente desde que se mudó allí para perseguir su carrera en la actuación y, bueno, también por otros motivos que todos conocemos y que añaden un toque de romanticismo a su historia. Lo hemos visto brillar en series que nos han cautivado, hemos sido testigos de su carisma en cada aparición pública, de su dedicación a su trabajo y de su incursión en proyectos cada vez más ambiciosos. Pero, ¿qué hay detrás de esa sonrisa y de esa energía arrolladora cuando las luces se apagan y regresa a la quietud de su hogar en Italia? ¿Qué sucede cuando el aplauso cesa y el bullicio de los fans se disipa? Es ahí donde, creo yo, entra en juego la figura de la soledad. La soledad, amigos, no es sinónimo de estar solos físicamente. Podemos estar rodeados de gente y sentirnos profundamente solos, ¿verdad? Y podemos estar solos físicamente hablando y sentirnos plenamente acompañados por nuestros pensamientos, nuestros sueños, o incluso por esa paz interior que tanto buscamos. Pero en el caso de figuras públicas como Can Yaman, la soledad adquiere una dimensión particular. Imaginen ser una figura que acapara portadas, que genera un furor masivo, cuyas relaciones personales son analizadas al milímetro por millones de personas. La exposición mediática es una espada de doble filo. Por un lado, te da la plataforma para conectar con tu audiencia, para compartir tu talento y para vivir de tu pasión. Pero por otro, te despoja de esa privacidad que la mayoría de nosotros damos por sentada. Cuando decides exponerte de esa manera, cuando te conviertes en un ídolo en la fantasía de muchos, ¿qué sucede con tu yo más íntimo? ¿Qué ocurre con esas partes de ti que no están diseñadas para el escrutinio público? Es muy probable que en esos momentos de introspección, cuando el ruido exterior se desvanece, la soledad se presente como un fantasma. Un fantasma que no necesariamente es negativo, ojo. La soledad bien gestionada puede ser un espacio fértil para el crecimiento personal, para la reflexión, para la creatividad. Pero cuando llega de golpe, cuando te das cuenta de que a pesar de tener miles de seguidores en redes sociales, hay momentos en los que no hay nadie con quien compartir una conversación profunda, una risa espontánea, o simplemente el silencio reconfortante, la cosa cambia. Pensemos en la mudanza de Can a Italia. Un nuevo país, un nuevo idioma, una nueva cultura. Si bien es cierto que ha sido recibido con los brazos abiertos por parte de su fandom italiano y por la industria del entretenimiento, no debemos olvidar que al final del día, está lejos de su círculo íntimo, de sus raíces, de esas comodidades emocionales que solo la familiaridad puede ofrecer. Y esto inevitablemente puede generar momentos de vulnerabilidad, momentos en los que la soledad se hace más palpable. La pregunta que lanzamos en el título, ¿podré con ella?, es la esencia de este vídeo. No se trata solo de Can, sino de cómo cualquiera de nosotros, ante un cambio radical en la vida, ante la fama, o simplemente ante el paso del tiempo, puede encontrarse cara a cara con la soledad. Y la respuesta no es simple. ¿Podrá Can Yaman con ella? Solo él lo sabe. Pero podemos especular, podemos reflexionar basándonos en lo que vemos y en lo que entendemos de la naturaleza humana. Creo que la clave para poder con la soledad reside en varios factores. En primer lugar, en la aceptación. Aceptar que la soledad es una parte intrínseca de la experiencia humana, que no es algo que debamos temer o rechazar de plano. Aceptar que habrá momentos y que estos momentos, bien vividos, pueden ser de gran valor. En segundo lugar, y esto es crucial, en la construcción de una red de apoyo sólida. Aunque su vida pública sea muy visible, todos necesitamos contar con personas de confianza, con amigos verdaderos, con familiares que nos conozcan más allá de las cámaras.
La fama puede aislar, y es ahí donde el esfuerzo consciente por mantener y nutrir esas relaciones se vuelve fundamental. Luego está la gestión de la propia mente. En la era digital, es fácil caer en la trampa de la comparación, de ver las vidas aparentemente perfectas de otros y sentirnos insuficientes. Para alguien como Khan, esto debe ser aún más intenso. Ver a otros actores quizás en roles que él anhela, o ver parejas que parecen eternas, mientras él se encuentra en un momento de transición personal y profesional, puede ser un caldo de cultivo para la inseguridad. Por eso cultivar la autocompasión, ser amable con uno mismo y centrarse en el propio camino, en sus propios logros, es esencial. Y por supuesto, la búsqueda de propósito más allá de la profesión. La actuación es su pasión, su trabajo, pero ¿qué otras cosas le nutren? ¿Tiene hobbies? ¿Le gusta leer, pintar, hacer deporte de forma recreativa, aprender idiomas? Estas actividades que no están ligadas a su imagen pública, pueden ser anclas importantes en momentos de introspección. Le dan una identidad propia, separada de la del personaje que interpreta o del ídolo que proyecta. La soledad, si se le da espacio y se la aborda con inteligencia, puede convertirse en una maestra. Nos enseña sobre nosotros mismos, sobre nuestras necesidades, sobre nuestras fortalezas y debilidades. Nos obliga a confrontar nuestros miedos, pero también a descubrir nuestras pasiones más profundas. Para un artista, este tipo de introspección puede ser una fuente inagotable de inspiración. Las emociones que nacen de la soledad, de la melancolía, de la añoranza, son a menudo las que dan vida a las creaciones más conmovedoras. Pensemos en cómo la soledad puede manifestarse en Italia. Quizás son las noches tranquilas en su apartamento con la ciudad iluminada a lo lejos, un silencio que rompe solo el eco de sus propios pensamientos. Quizás es el paseo solitario por las calles de Roma o Milán, donde la historia y la belleza lo rodean, pero la conexión humana es más efímera. O quizás son los momentos de duda al enfrentarse a un nuevo guión, a un nuevo personaje, donde la única persona que puede realmente entender la magnitud de ese desafío es uno mismo. La ironía de la fama es que te expone a millones, pero a menudo te aleja de la intimidad genuina. Es como estar en un escenario gigante aplaudido por miles, pero al bajar el telón, te encuentras solo en el vestuario, despojándote del disfraz, y solo te queda tu propia piel. Y esa piel, amigos, a veces necesita ser cuidada con amor y con comprensión. La pregunta ¿podré con ella? No tiene una respuesta de sí o no categórica, porque la vida es fluida, y los sentimientos cambian. Habrá días en que Khan Yaman, o cualquiera de nosotros, se sienta fuerte y capaz de navegar las aguas de la soledad, encontrando belleza y crecimiento en ella. Y habrá otros días en que se sienta abrumado, en que la soledad pese más de lo esperado. Y eso también es humano. Lo importante es la resiliencia, la capacidad de levantarse, de buscar apoyo, de seguir adelante. Es la humildad para reconocer cuando se necesita ayuda, y la valentía para pedirla. Para una figura pública, esto implica a menudo rodearse de un equipo de confianza, de profesionales que puedan ofrecerle un apoyo integral, desde lo emocional hasta lo logístico, permitiéndole así centrarse en su bienestar. Además, la conexión con sus fans, a través de sus redes sociales y de sus proyectos, puede ser un salvavidas. No es lo mismo que una amistad íntima, por supuesto, pero el aprecio genuino y el apoyo incondicional de una comunidad pueden ser un bálsamo en los momentos difíciles. Ver que su trabajo inspira, que su presencia alegra, que su talento conmueve, son motivaciones poderosas que pueden ayudar a disipar las sombras de la soledad. En Italia, un país con una rica historia cultural y un estilo de vida que invita a la socialización, es probable que Khan esté experimentando una dualidad interesante. Por un lado, la inmersión en una cultura vibrante puede ofrecer distracciones y oportunidades de conexión. Por otro, la intensidad de su propia vida profesional y la constante atención que genera pueden crear una burbuja protectora, que a veces se convierte en una jaula dorada. Reflexionar sobre la soledad de Khan Yaman nos invita a reflexionar sobre la nuestra. ¿Estamos preparados para esos momentos en los que nos encontraremos solos con nosotros mismos? ¿Hemos cultivado las herramientas necesarias para hacer de esa soledad un espacio de crecimiento y no de desesperación? ¿Contamos con una red de apoyo que nos sostenga cuando el mundo parece desmoronarse? La soledad no es un destino final, es un paisaje a menudo transitorio en el viaje de la vida. Y como en todo paisaje hay partes soleadas, partes sombrías, y la posibilidad de descubrir rincones de belleza inesperada.
La pregunta clave no es si la soledad nos espera, porque a todos nos espera en algún momento, sino cómo elegimos mirarla, cómo elegimos caminar a su lado, y si, con cada paso, nos fortalecemos para seguir adelante. Para finalizar, amigos, creo que la clave para poder con la soledad no es eliminarla, sino transformarla. Transformarla en autoconocimiento, en crecimiento personal, en una apreciación más profunda de las conexiones humanas reales, esas que se forjan en la autenticidad y en la vulnerabilidad compartida. Y si Kanyaman en su camino en Italia está aprendiendo a hacer esto, entonces está transitando un camino valiente y enriquecedor, un camino que sin duda lo hará un artista más completo y un ser humano más profundo. Muchísimas gracias por acompañarme en esta reflexión de hoy. Me ha encantado poder compartir estas ideas con ustedes. Espero de verdad que les hayan parecido interesantes y que les sirvan para pensar un poquito sobre sus propias vidas y sus propias experiencias con la soledad. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la soledad en la vida de las personas famosas? ¿Cómo gestionan ustedes la soledad en su día a día? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los leeré con muchísimo interés. Ya saben que me encanta interactuar con todos ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha aportado algo, no duden en dejarle un buen me gusta, eso siempre nos ayuda un montón. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con quien crean que pueda interesarle este tema. Y si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban al canal, que le den a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque venimos cargados de contenido interesante. Un abrazo enorme para todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.